buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión aquí en la Ciudad de México, hoy viernes 18 de octubre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, en el 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook TV Zona Pública, en Twitter @Zona Pública_TV y en YouTube a través de Vázquez Handal Oficial. Como todos los viernes, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Karen Camacho. Bienvenida. Muchísimas gracias, Guillermo. Como resultado de la muy frecuente interacción que además agradecemos con el público, de los temas que has estado proponiendo, pues ha habido una enorme cantidad de consultas, preguntas, y hoy vamos a tratar de englobarlas, básicamente hablando de las homonimias, las duplicidades, y por qué no se debe cotizar con familiares. Así es, Guillermo. Vamos a empezar por estas tres y como bien dice Guillermo, muchas gracias a todos los que nos contactan. Estamos trabajando por atender todas sus dudas, por despejar todos los comentarios que nos mandan. Por favor, quiero hacerlo de manera personal, por eso es que de pronto me tardo un poquito, pero trato de abarcar todo lo que ustedes necesitan saber. Y bueno, empecemos a hablar de homonimias y duplicidades. Son dos conceptos que en realidad son primos hermanos, pero que no son lo mismo y que muchas personas confunden allá afuera, y por eso a la hora de querer arreglar este tipo de trámites tienen problemas. ¿Qué son las homonimias y duplicidades, Guillermo? Bueno, son casos parecidos porque en homonimias hay mucha gente que llega a tener muchos números de seguridad social, uno o dos cargados a su cuenta. Ahorita diremos por qué ocurre esto. Viceversa, bueno, o en contraposición a esto, existe la figura en la que es al revés. Hay muchas personas con un solo número de seguridad social. Estos son los dos temas a los que se enfrentan muchas personas y que no saben cómo abordarlos. Bueno, lo primero que tiene que usted identificar es: tengo muchos números. Si yo soy una sola persona con muchos números, entonces estoy en una duplicidad. Muchos números de seguridad social, una persona, o dos o más, ¿no? Y si fuera al revés, si estamos hablando de que hay muchas personas que se llaman, imagínate, Guillermo, que fuera tu caso, que hubiera otros Guillermo Vázquez Handal, que se llamaran exactamente igual, que además nacieron el mismo día que tú, y que nacieron en el mismo coincidencia, lugar. Pero sucede. Sucede más frecuentemente de lo que tú te imaginas. Y hasta en nombres que no son tan comunes, Entonces, no solo los Pérez, los López tienen este tipo de problemas, no, también hay otros apellidos que se enfrentan a estos problemas. Si usted tiene una homonimia, eso significa que hay personas, una o más, que se llaman exactamente como usted, que nacieron el mismo día que usted, que nacieron en el mismo lugar que usted. Entonces, eso es una homonimia y hay que corregirlo. ¿Por qué? A ver, ya explicamos qué son, ya vimos los ejemplos. Ahora, ¿qué sería lo grave de tener este tipo de casos, Guillermo? Bueno, te voy a contar un asunto que yo personalmente visité a esta señora. Había una señora que en su cuenta de Afore tenía 7 millones. Que la señora tenía 70 años de edad, una cosa así, 73 años me parece. Y entonces tiene 7 millones y dice uno, ¿por qué no se pensiona? Está en edad de pensionarse, tiene todo, ¿por qué no se pensiona? Y además le iría bastante bien. Bueno, cuando la vamos a visitar, resulta que vive en una zona pues de bajos recursos, ¿no? En una zona muy complicada en todos los sentidos. Pero la visitamos y entonces una señora que trabajaba en intendencia además, ¿no? Muy humilde y demás, y platicamos con ella y dijimos, bueno, señora, ¿por qué no se ha pensionado? Cuando empezamos a rascar el tema del historial, no era ella. Imagínate, Guillermo, esa señora se pudo haber pensionado con esos 7 millones. Que eran de otra persona. Claro. ¿Quién tenía que dar la cara? Pues por supuesto tendría que dar la cara el IMSS o el ISSSTE, ¿no? En su caso. Pero realmente en lo que te resuelven, imagínate que tú fueras el dueño de esos 7 millones y resulta que alguien más se los lleva. En lo que te va a resolver ese instituto van a pasar bastantes años. Sí, sin duda. Entonces, por eso si alguien... Hay que pagar abogados, hacer un litigio. Muchísimo, porque el ISSSTE va a decir, yo ya pagué, ¿no? O el IMSS, yo ya pagué. Entonces, y le pagué a tal persona. Sí, claro. Entonces, por supuesto que es un tema bastante delicado, más delicado de lo que parece. Hay muchas personas allá afuera con este problema. Ahora, ¿cómo puedo identificar si yo estoy en una homonimia o en una duplicidad? Bueno, hoy les voy a dar un tip que es como de manera muy general. Obviamente, insistimos
en que cuando queremos saber más detalles sobre nuestras cuentas, pues hay que tener el cuidado de verificar en otro tipo de lugares, de sistemas de mayor detalle. Pero un primer tip que pueden tener ustedes para saber si ustedes tienen una homonimia o una duplicidad es: ingresen a Google y pongan en el buscador NSS, que es número de seguridad social, espacio Infonavit, porque el Infonavit lo que hace es que tiene una base de datos muy amplia y que de hecho cuando también, o sea, si su número de seguridad social no aparece, vayan al Infonavit, ahí los pueden ayudar también a obtener este tipo de información. Entonces, cuando ustedes van a ingresar a este buscador con estos datos, ahí les van a pedir su nombre completo, su fecha de nacimiento y les van a pedir que hagan una suma. Una vez que ustedes anotan estos datos, les va a desplegar, si a ustedes les da el número de seguridad social de inmediato, significa que su cuenta está bien. Pero si les salen, ahí les pueden salir 1, 2, 3 nombres que digamos que fuera la misma persona pero con diferente número de seguridad social o viceversa. En esos casos estamos hablando de que ustedes tienen un tema que arreglar. ¿Cómo se arreglan las homonimias y las duplicidades? Bueno, ustedes tienen que recurrir a la subdelegación, no a la clínica, porque a veces van a la clínica, no. La subdelegación es la que tiene una ventanilla asignada para resolver este tipo de cuestiones. Ahora sí tienen que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque las homonimias se pueden resolver de 2 meses hasta 2 años. Entonces, no lo dejen al final. Si ustedes tienen una homonimia, ahorita tenemos un caso de un pensionado que, bueno, pobre señor, de verdad, él se aventó un buen rato en ese procedimiento, lleva ya 2 años y no se ha podido arreglar. Ya tomamos el caso nosotros, llevamos 1 año y apenas vamos a poderlo arreglar. Entonces, es un dato complicado de tratar, hay que hacerlo ya. Las duplicidades son más sencillas porque lo que tienen que hacer es una sola persona, juntar las cuentas, ponen las cotizaciones donde tienen que estar y quedó arreglado. Pero sí tienen que tener cuidado. Ahora, otra cosa, Guillermo, porque también la gente piensa que por arreglar este tipo de cuestiones ante el IMSS ya quedó resuelto. No es así. Tienen que arreglar, cuando tengan un tema de homonimia o duplicidad, este tipo de cuestiones se van a ver reflejados concretamente en 3 áreas. Una, por supuesto, el IMSS, otra que va a ser el Infonavit, porque ustedes van a tener cotizaciones en su cuenta de vivienda. Entonces, en la subcuenta de vivienda también tienen que arreglar este asunto con el Infonavit y además, en tercer punto, con la Afore. Entonces, este tipo de temas no son aislados, siempre van a ir enlazados con diferentes instituciones. Entonces, si ustedes están ahí, lo arreglan primero en IMSS, después en el Infonavit o al mismo tiempo en el Infonavit y en la Afore, ¿vale? Es la forma de arreglar esto. En términos generales, es lo que ustedes tienen que saber, cómo se soluciona en cuanto a estos temas. Otro tema que es importante, Guillermo, que de hecho nos han llegado casos de la audiencia que llegan preocupados porque hay personas que cotizaron con familiares. Lo cual, dice uno, pues no podría tener... ¿Cómo es cotizar con familiares? Es decir, tú trabajas, hay una empresa familiar. Okay. Exactamente. Ahora sí. Entonces, pensemos que en esa empresa familiar son socios tu esposa, tú y tu hija, ¿no? Entonces, tienen su registro patronal y resulta que para que tu esposa se reactive... Y haces tu trámite normal, cobras tu sueldo... Normal, exacto, y tu contador los ingresa, o sea, de la manera más normal. Resulta que las cotizaciones que tenga la gente que trabaja en empresas familiares, si son obviamente de primer rango, esto no incluye primos y tíos y demás, pero si fuera esposa, hijos, hermanos, este tipo de rangos de primer grado de parentesco, entonces ellos sí van a tener problema porque el IMSS no les va a reconocer ese periodo para efectos. Es lo mismo que es muy injusto, todos ¿no? quisiéramos. Claro, por supuesto, es totalmente injusto. Hay un doctor que, bueno, estamos apoyándolo y lo vamos a apoyar con ese caso, porque es muy injusto. O sea, estamos hablando de personas, Guillermo, que cotizaron 15 años, 18 años. Bien. Todo lo hicieron bien. El hecho es que por ser familiares no pueden... No puedes. ¿Por qué? Porque el IMSS, la justificación del IMSS es que hay todo un catálogo, hay muchas maneras de dar de alta a una persona. Los contadores normalmente, que los respeto mucho, por supuesto, y hay contadores maravillosos, pero en términos generales, lo que hacen a veces es solamente llegar y dar de alta a las personas de manera normal, porque sería lo lógico.
Sin hay un embargo, trámite especial para esos para casos. efectos de pensión. Y si no lo haces, te eliminan. Exactamente. Hay otro tipo de modalidad en la que hay que dar de alta a los familiares. ¿Sí se pueden dar de alta? A ver, la respuesta es sí, pero Sí, o sea, no está en la prohibido. manera ordinaria. Nada más que hay que hacerlo por la vía correcta. Exactamente. Porque hay muchas, bueno, Guillermo, hay formas, a los cañeros, por ejemplo, todas las personas que trabajan en ingenios azucareros, ellos se dan de alta, pero con otro tipo de modalidades, no con la ordinaria que das de alta a la secretaria y a quien sea, no. Entonces, cada quien, hay que revisar en dónde estamos cada quien y ver cómo te van a dar de alta. Asesorarse. Totalmente, Guillermo. Hay casos muy tristes, como que te estoy platicando, u otros casos en los que la gente llega y bueno, o sea, los dejan sin derecho a pensión. Tenemos el caso de otra persona que llega, yo lo vi, o sea, estaba en la ventanilla, la señora hizo un desastre literalmente en la subdelegación y se puso a llorar y todo. No hubo poder humano que la pudiera ayudar, porque claro, el IMSS dice, es que, o sea, tú cotizaste, yo te di servicio médico, te di Infonavit, te di todas las demás prestaciones, pero bueno, es que esa no era una prestación que correspondía a darte de alta para efectos de pensión como familiar. Entonces, como familiares... Pero ahí el problema es que independientemente de que no esté mal, si no hay la asesoría de parte de las dependencias. Sí, eso es muy triste. Eso que acabas de decir es muy triste. Pues yo puedo compartir contigo la idea de que hay contadores muy buenos, pero también hay muchos que no lo son. Sí, sin duda. Y no es por estigmatizar, de eso se encarga el señor presidente de la República. Nosotros nada más hacemos análisis. El asunto es que la falta de información te puede hacer pensar que tú estás haciendo bien tu trámite, tus pagos. Claro. Y 20 años después te enteras que no. Y es gravísimo, Guillermo. Imagínate gente que llega con 2 años, a ver, lo hemos dicho muchas veces aquí, para cotizar. Bueno, una pregunta. Ya coticé los 20 años y resulta que soy familiar y no tengo derecho. ¿Se puede arreglar? Si tú, ese es el ejemplo, cotizaste 20 años con tu familia, ¿no? Si cotizaste, sí, con mi hermano, por decir. Si cotizaste un año antes, eso, fíjate qué interesante. Si tú hubieras empezado a cotizar por primera vez con tu hermano y cotizas esos 20 años, hoy, a la altura de tus, pensemos, ¿no? Que ya te estás pensionando. Guillermo, por supuesto, no tiene 60 años. Ya casi. Pero pensemos que llegas a la edad de retiro. Llegas a la edad de retiro. Entonces, en ese momento, 20 años atrás, por supuesto que si no cotizaste antes con alguien más, no te van a ser válidos. Ni siquiera tienes derecho a pensión. Estarías en la nueva ley, Guillermo. O sea, no se puede... No. Pero dije 20 años por decir. O sea, ponle 30 o ponle 15. Claro, hay gente que ha cotizado 40 años. Hice mal mi trámite por desconocimiento. Resulta que tengo una empresa familiar con mis hermanos, ¿no? No hay forma. Y sí me di de alta, pero de la manera normal. Detecto o me doy cuenta que no es la correcta, ya no hay forma de recuperarlo. No, bajo ese esquema, o sea, imagínate lo grave. Y tenemos personas que, por ejemplo, cotizaron un año antes, pensemos ese mismo caso, pero que tú cotizaste un año antes con... En otro trabajo. Entonces, cotizaste ese año, lo hemos dicho, para tener derecho a pensión necesitas 10 años cotizados. Entonces, tienes que aventarte ahora tus 60 años, Guillermo, 9 años más para tener derecho a una pensión. No, es gravísimo. Por eso, por favor, si tienen que cotizar, porque se les hace muy fácil, a veces para recuperar su conservación de derechos, le dicen al amigo, al primo, no es cualquier cosa. No es algo de, ay, sí, ya que me dé de alta. No. O sea, a ver, pero lo que hay que decirle a la gente es, sí se puede, pero es un trámite diferente. Se tienen que asesorar para saber cómo hacerlo en la ventanilla correcta, el documento correcto y el ingreso correcto. Y si están en ese supuesto, de verdad, ahí sí me atrevo a decirles, llámenme, consulten esa parte porque es delicado. Hay mucha gente allá afuera que se está quedando sin pensión por estas cosas. Entonces, si están en ese caso, podemos ver la forma de que si estamos a tiempo, Guillermo, a lo mejor yo tengo 50 años, tengo 40 y tantos años y entonces todavía puedo hacer algo. Claro, entonces esos son los mejores casos. Si ya estamos al final, bueno, aún así podemos ver qué podemos hacer. Pues la verdad es que sí me sorprende mucho porque esto es una laguna en la ley. Totalmente. Que además tendría que resolver en el legislativo. Pero mientras eso sucede, si es que llega a suceder, pues aquí Karen le ayuda. Ella le aconseja, le dice cómo hacerlo y sobre todo pensando que todavía estemos a tiempo de hacerlo. Exactamente. Pues muchísimas gracias Karen. Nos vemos aquí el próximo viernes. Ustedes, por favor, síganos enviando todas sus consultas, todas sus dudas. Aquí las iremos tratando de atender lo más rápido posible. Claro que sí. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ti. Vamos un corte, no tardo nada, vuelvo a Zona Pública.